La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Buenos días, señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ya estamos en conexión con Arequipa, Radio San Martín. Muy buenos días, amigos de Arequipa. Con Chimbote, RSD, Radio Santo Domingo. Muy buenos días a todos nuestros amigos de Chimbote. Igual el Cusco con Radio Veritas. Buenos días, Cusco. Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba. Todo Puerto Maldonado con Radio Madre de Dios y Lima con Radio Santa Rosa. Además, un saludo para nuestros amigos de Ayacucho a través de La Voz de Ayacucho y Huánuco a través de Radio Huánuco FM y AM Tagua, que nos pone en todo el Perú y el mundo. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, amigos, y bienvenidos nuevamente aquí a nuestro programa A Pensar Más. Y hoy día vamos a tener que concentrarnos bastante en pensar un poco más. Las noticias, ustedes verán, han estado empapadas de un hecho del pasado que regresa con frecuencia a nuestro presente. El terrorismo que nuestro país vivió y que realmente se cebó con los más pobres, con los más frágiles, con los más vulnerables y por supuesto también con las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales, que sufrieron mucho de este ataque fanático e insano por imponer una revolución que solo estaba en la cabeza de Ismael Guzmán y sus secuaces. Los terroristas en su gran mayoría o están muertos o purgaron condena o están purgando condena. No hay en este momento, salvo el caso del Movadef y de sus satélites, movimientos que puedan representar un peligro para la sociedad real, ¿no es cierto? Los remanentes del BRAEM están mucho más vinculados al terrorismo que al pensamiento político, al narcotráfico que al pensamiento político, aun cuando siguen matando policías, por cierto. No de la intensidad en la forma en lo que hicieron en los 80s y los 90s, pero es un asunto de cuidado. Sin embargo, ya no tienen el fundamento ideológico, ¿no es cierto?, ni las consignas que llevaron a miles de jóvenes peruanos a abandonar sus hogares y a enrolarse en las filas de un grupo completamente fanatizado. Sin embargo, la noticia de ayer ha sido que Osman Morote, sobre todo, y Margot Liendo han sido excarcelados y seguirán siendo procesados, pero con arresto domiciliario. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué? ¿Por qué esta gente miserable que ha sido culpable de la muerte de miles de peruanos, de la destrucción de la propiedad pública y privada, del atraso del país, de la destrucción de pueblos enteros en los Andes? ¿Por qué esta gente no está presa el resto de su vida? Y hay que hacer algunas explicaciones. Hoy el diario La República nos trae un cuadro que permite entender más o menos que los años pasan y que hace 30 años parecía que 30 años después era un tiempo muy lejano. Sin embargo, pasaron volando y pasaron los 30 años. Morote ha estado preso 30 años, Margot Liendo también. Y este cuadro nos permite ver más o menos cómo se manejó judicialmente el terrorismo. Entre 1982 y el año 2000 fueron detenidos, solo detenidos, 21.855 personas, más o menos detenidas. Fueron liberados por la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el Poder Judicial, en fin, inmediatamente unas 6.075. Porque se les detenía hasta 15 días para investigarlos, si no tenían nada que ver, los soltaban. Lamentablemente en ese proceso, como ustedes saben, se cometieron muchos delitos también por parte del Estado. Denunciados por terrorismo, los que ya llegaron a tener una denuncia, más de 15.750. ¿Ok? De esos denunciados, el 65% fue absuelto por el Poder Judicial, por falta de pruebas, por no estar en el lugar de los hechos, por muchísimas razones que llevaron, sí, a un grupo de peruanos a sufrir carcelería por las puras. Eso también hay que decirlo. Entonces, de 15.000, 65%, ¿no es cierto?, fue absuelto, pero el otro 35% fue condenado. Algunos eran inocentes.
Alberto Fujimori indultó a 535 terroristas condenados como terroristas, a los que una comisión revisó sus casos, la comisión del padre Lancier, y estableció que estas personas eran inocentes. Estaban en ese proceso, cae el gobierno de Fujimori, y en el gobierno de Paniagua también se declaran inocentes, se indultan a 227, a un número muchísimo menor que el que ha indultado Fujimori. Ese es otro de los mitos fantásticos del fujimorismo, ¿no? Paniagua indultó terroristas, no. Fujimori indultó el doble, con la misma comisión y los mismos expedientes, ¿eh? Y el remanente de 131 personas fue indultado en los 2 primeros años del gobierno de Alejandro Toledo. Presos para el año 2000, es decir, cuando se va Fujimori, teníamos en cárcel, hay que ver acá, 2.795 personas. En ese momento ocupaban casi 4 penales. Eran presos de alta peligrosidad. 2.795 personas hace 18 años. Y eran entre los presos, digamos, uno de los grupos más importantes. Para el año 2010, 10 años después, teníamos un número significativamente inferior. 556 reos. ¿Qué había pasado? Habían cumplido sus condenas. Eso es lo que había pasado. Muchos fueron capturados en los años 80, muy jóvenes además, muy jóvenes. Y lograron salir de la cárcel a los 40, 50 años, habiendo cumplido condenas. Y finalmente, hoy, a enero del 2018, tenemos 323 presos por terrorismo. Eso es lo que queda. Entre ellos están, por supuesto, la cúpula, los que fueron capturados casi al final o después, ¿no es cierto?, de la caída de Abimael Guzmán en el año 1992. Pero si ya pasaron 25 años de la caída de Abimael Guzmán y la mayor parte de los terroristas se capturaron durante y antes de la caída de Abimael Guzmán, tenemos que la mayoría ya cumplieron sus penas. La pena máxima en el Perú es 30 años. Y para la perpetua es revisable a los 30 años. Hay casos de perpetua, por supuesto. Pero lo que se estableció luego de que se rehiciera toda la legislación penal para que los casos no se... Es curioso, ¿no? Hay gente que le echa la culpa al gobierno de Toledo de que las penas hayan sido modificadas. Si no se hubiera hecho esa modificación, estos terrucos estarían libres ahorita. Porque hubieran ganado todos sus casos en todas las cortes penales del mundo, internacionales. Porque sus juicios habían sido juicios con serios problemas de debido proceso. En esos juicios la sentencia fue cadena perpetua. Para todos igual. Pero para todos igual. O sea, 300 personas con cadena perpetua. Entonces, uno de los principios básicos en el derecho penal es, si tú estás ante una organización criminal, ¿no es cierto?, hay grados de participación. Entonces, no es lo mismo ser un colaborador, ¿no es cierto?, que ser miembro del comité central o ser el líder de la organización. Entonces, en este caso, al líder de la organización, a los líderes de la organización, como eran en este caso Eleni Perraguirre y Abimael Guzmán, se les puso perpetua. Pero de ahí para abajo comenzaron 30 años, 25 años, 20 años, más o menos esas fueron las penas. Si no se hubiera hecho eso, reitero, estas personas podían haber apelado sus causas a la Corte Interamericana y haberlas ganadas. No porque la Corte Interamericana sea pro terrorismo, sino porque nadie puede estar preso por un tribunal sin rostro, ¿no es cierto?, militar, y con penas que no estaban previstas en el tiempo de la ejecución del delito, que es lo básico, pero lo básico. Entonces, se ordenó, ¿no es cierto?, lo mejor posible para mantener a la cúpula en la cárcel el mayor tiempo posible, pero todos sabíamos que no iba a ser para siempre, porque no hay plazo que no se cumpla. Muchos han muerto también. Parte de la cúpula ha muerto, ya sea en sus respectivos combates, o han muerto en cárcel, o han muerto saliendo de la cárcel, pero no todos. ¿Qué pasa con Morote? Específicamente con Margot Liendo. Habiendo ya cumplido los 25 años de condena y con el ánimo de que no salieran, la Procuraduría Antiterrorismo dice, vamos a procesarlos por otros casos, vamos a procesarlos por Tarata. Socos, ¿no es cierto? Distintas matanzas ya individualizadas, ¿ok?
Entonces, eso permite que se queden más tiempo en cárcel. Moroto tenía 25 años, ha cumplido 30, se ha quedado 5 en preventiva. Más de 5 años en preventiva no te puedes quedar. ¿Cuál ha sido el error acá? El error es de la Fiscalía, de no haber tramitado las acusaciones fiscales ya y no tener las sentencias. Han tenido 5 años para hacer ese trabajo. Entonces, si hay alguien a quien culpar, esa es la Fiscalía, de no haber hecho, digamos, este juicio de Tarata. Y el juicio de Tarata está especial, el de Socos me parece que no, pero mucho más acelerado para obtener condena. Se supone que van a estar en arresto domiciliario y apenas salgan las condenas, regresarán a la cárcel, porque tienen que cumplir esa condena. Pero tú no puedes tener en prisión preventiva a una persona más de 5 años. Ya 5 años es un escándalo. Porque la norma general es 9 meses para un delito simple. Para un delito complejo, 18, que es lo que le han dado ya a Tumala y la Diga Heredia. Puedes hacer doblarla, ¿no es cierto? Cuando la criminalidad es muy grande, etcétera, 36. Y de ahí te puedes ir un poquito más, hasta 48 meses. Hasta 5 años tal vez. Pero más no puedes, porque ya estás fuera de todo plazo razonable. Y eso es lo que hay que explicar a la gente. Este es un problema en el cual la Fiscalía y el Poder Judicial, el sistema, si quieren, no ha obtenido sentencias claras antes de que se cumpla el plazo de la prisión preventiva solicitada. Típico. Entonces, como son personas de, ¿cómo se llama?, peligro, se les ha dado arresto domiciliario. Ahora, la policía ya ha dicho que las casas designadas no cumplen, la caución no se ha pagado, o sea, porque tienen que pagar una caución antes de salir. Entonces, eso puede retrasar, por supuesto, su excarcelación. Pero si la caución se paga y los inmuebles son los adecuados, finalmente estarán bajo arresto domiciliario, con un policía paró en la puerta. Pero es gente que ayer evidentemente celebraba un triunfo judicial y da mucha cólera, eso hay que compartirlo. Pero, por otro lado, hay que tener una cosa clara. Sendero Luminoso hoy no es una amenaza para los peruanos. Quienes quieren resucitar ese monstruo, lo quieren resucitar porque saben que no hay nada que una más a las personas que el miedo. El miedo une multitudes y las hace hacer tonterías. El miedo une, ¿no es cierto? Le tenemos miedo, no sé, a los venezolanos porque nos van a quitar nuestros trabajos. Gran unidad. Es mentira, es una mentira enorme. El miedo une. Igual, ¿le tenemos miedo al terrorismo? Por supuesto, los que hemos vivido el terrorismo le tenemos mucho miedo. Pero también tenemos que pensar con la cabeza que estamos dentro de un sistema de justicia, y un sistema de justicia que se rige por determinadas normas, y que ese sistema fue el que venció al terrorismo. Es decir, la democracia venció al terrorismo, la democracia venció a la dictadura totalitaria maoísta que quería imponer a Ismael Guzmán sobre todos nosotros. Entonces, con las armas de la ley tienes que seguir derrotando al terrorismo. No las puedes derrotar con las armas de la insanía, de la locura, de un grupo de gente que se une, ¿no es cierto?, por miedo, y por un miedo ante una amenaza que hoy, como reitero, está muy acotada a básicamente 2 grupos: los familiares de Movadef y los que están en el EBRAEM, que ni siquiera más tienen el mismo pensamiento y que no representan una amenaza seria, salvo en el caso de sí asesinatos de policías y militares en el EBRAEM. ¿Tienes preguntas? Porque hace rato que estás leyendo. Dice, señora, ¿y qué después de cumplir el máximo legal de tu sentencia te pueden sentenciar por otro delito superando el máximo legal? Sí. Armando Fernández. Por supuesto, imagínese usted, voy a poner un ejemplo, no tiene nada que ver con terrorismo. Usted mata a una persona, le dan 25 años, usted tiene 25 años, usted sale de la cárcel, mata a otra persona, le tiene que volver a dar 25 años. O sea, que haya cumplido 25 años preso no lo exime de haber cometido otros delitos. Otro ejemplo, por ejemplo, usted mata a una persona, le dan 25 años, pero dentro de la cárcel usted mata a otra persona. Otros 25 años. Otros 25 años, o sea, así de simple. Es un delito diferente. Gorky nos dice, ¿qué debe hacer una sociedad cuando sus poderes del Estado empiezan a zurrarse sistemáticamente en sus propias leyes democráticas? Bueno, no es que se zurren, es que no cumplen con sus plazos. Ese es el tema, no cumplen con sus plazos. Y miren, o sea, ¿qué justicia es esta, no? O sea,
a Emael Guzmán está saltando en un pie porque Morote está en la calle, ¿no? Y porque no le pueden seguir dando más prisión preventiva, perdón. Y Ollantaytamala y su mujer están presos. Sí, muchos nos están comentando eso. Sí, pues, es el mundo al revés. El mundo al revés. O sea, estos se van a su casa y el expresidente y su mujer siguen presos. Porque el señor Blume dice que los votos no se leen y la libertad de las personas le interesa un pepino. Es increíble, la verdad. Pero en fin, vamos a hacer una pausa y regresamos. Hoy día vamos a tener invitados y vamos a tener programa variadito. Y también están preguntando, acá Renzo Ordóñez nos dicen, quieren sacar a Julio Guzmán de carrera. Eso vamos a hablar hoy día. Eso es portada de La República el día de hoy. Este es un proyecto antiguo, no es nuevo, pero creo que lo quieren revivir. Y de eso yo escribí el domingo. La idea de Keiko Fujimori es desaparecer a sus rivales o dejarlos pues más muertos que vivos para el 2021. Llegar a hacer que lleguen muy debilitados. ¿Ya? Tremendo error, como tantos otros. Pausa. Vamos a la pausa y volvemos. Y retornamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. De la mañana con 19 minutos. Continuamos en A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Preocupante la ley Mulder. Otra vez, no. Lo que sucede, esto no es nuevo, es viejo, tiene una buena intención, ¿no es cierto? Como todo, el infierno está empedrado de buenas intenciones. Muy bien. ¿Cuál es la buena intención? La buena intención es que un candidato presidencial, o en general un candidato parlamentario, o cualquier candidato, haga vida de partido. Es decir, que no salgan como alquilados pues a último minuto, se presenten como iluminados y sean presidentes del Perú. Entonces, lo que quieren es que el señor Guzmán, la señora Verónica Mendoza, tengan 3 años de militancia en sus partidos. Cosa que sí tienen, pero en sus partidos inscritos. O sea, a nadie le cabe duda que, qué sé yo, un año antes de las elecciones del 2016, desde el 2015, ya estamos en 2018, el señor Guzmán es un actor político. Es un actor político con un movimiento político que está en vías de ser inscrito. A nadie le cabe duda que Verónica Mendoza es también un actor político. Un actor político que tenía Frente Amplio, ¿no es cierto? Y que ahora está sacando adelante un nuevo movimiento político que se llama Nuevo Perú. Pero nadie les puede exigir militancia en un partido si no los dejan inscribirse. Ese es todo el tema. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Que no postulen, pues. Porque evidentemente Keiko Fujimori se muere de miedo de postular contra Guzmán o contra Verónica Mendoza. Con lo cual va a terminar postulando contra Gregorio Santos, Y de repente Gregorio Santos le gana. Así que yo no me pondría, digamos, tan disticoso con estos candidatos si fuera el Congreso. De verdad. O sea, si se van a poner necios y van a tratar de expulsar a todos aquellos que sean competencia para Keiko Fujimori, van a votar por cualquiera menos por Keiko Fujimori, la gente en protesta por lo que es una elección amañada, pues. Déjense de cosas. Este tipo de cosas se hacen en dictadura, ¿no es cierto? Este tipo de cosas se hacen en gobiernos dictatoriales, en gobiernos autoritarios, donde eliminas a la competencia para reelegirte. No se hacen en una democracia competitiva. Estamos viendo ahorita cómo se está eligiendo, ¿no?, al nuevo secretario general del partido en Cuba y a la vez presidente de Cuba, jefe de Estado de Cuba. Claro, toda la Asamblea Nacional de Cuba vota exactamente igual. Porque a nadie se le ocurre que vote de manera distinta. Hace 50 años que hace lo mismo. Ya, eso es una dictadura. Hay una asamblea. Sí, votan y todo. No votan de manera distinta. Porque si votan de manera distinta, bueno, atente a las consecuencias, ¿no es cierto? Entonces, copiar prácticas de dictaduras, porque fíjense, a mí me hace una gracia, todos estos que promueven este tipo de leyes son los que hablan pestes de Maduro y de Venezuela. Los que reúnen a la gente acá, los venezolanos, ¿no?, en el Congreso, los reciben, sí, pobrecitos, no tienen democracia, casi hay, no te preocupes, te vamos a ayudar. Así, pero acá no permitimos que hayan elecciones competitivas. Y elecciones competitivas es uno de los requisitos fundamentales de una democracia.
Yo admito que me parece importante que las personas que postulan no sean una especie de paracaidistas que llegan, ¿no?, 2 días antes de la inscripción y son candidatos a la presidencia. En eso estamos de acuerdo. Pero esto es una maniobra malosa, como se dice, ¿no?, a la mala, para evitar ciertas candidaturas, ¿no es cierto?, bajo la excusa de que no tienen militancia, cuando todos sabemos que son parte de un aparato activo. ¿Quiénes están promoviendo esto? Alianza para el Progreso y el APRA ya han presentado proyectos de ley para que los candidatos a las elecciones del 2021 tengan una militancia mínima de 3 años en sus partidos. Y, ¿no es cierto?, el Congreso es dominado por el fujimorismo y por el APRA, ¿no es cierto?, si ellos convierten esto en ley, Guzmán y Verónica Mendoza no pueden postular en los comicios del 2021 porque sus inscripciones recién las están logrando y las van a lograr en muy poco tiempo, pero todavía les falta. Como le permitieron a Keiko Fujimori en el 2008 recoger sus firmas y postular en el 2011. ¿Por qué le permitieron a Keiko Fujimori postular en el 2011 con su partido propio? Porque ya tenía pues una militancia muy antigua, ¿no es cierto? Venía desde el 2006 o antes militando en el fujimorismo. Entonces, a igual razón, igual derecho, ¿no es cierto? Si ella quiere competir, que compite en igualdad de condiciones. Ya a Guzmán lo sacaron de carrera por una tontería, y hay que decirlo con claridad. A Acuña y a Guzmán lo sacó el Jurado Nacional de Elecciones de manera irregular. Y lo sacaron a pedido, estoy casi seguro, o a pedido, digamos, a pedido espiritual de Alan García, que lo que quería era que le sacaran candidato, porque de esa forma él iba a subir. Lo que no se dio cuenta, ¿no es cierto?, es que iba a subir Kuczynski, no él. Subió Verónica Mendoza, subió Kuczynski, subió, ¿no es cierto?, ya tarde tal vez, Barrenechea, pero él no subió a ninguna parte. Con la justa los apristas salvaron la inscripción y el PPC no logró un solo candidato en el Congreso de la República. Entonces, que no jueguen sucio, porque cuando se juega sucio, ¿no es cierto?, se juega mal. Acá me dicen, es que esta ley no sería retroactiva porque hacerlo ahorita afectaría las próximas elecciones. Ay, Juanchi, ¿qué cosa es que lo que crees que quieren hacer? O sea, entre tú y yo, evidentemente debería aplicarse a partir del 2021. Perfecto. Ya pues, pero no, eso no es lo que están buscando, ¿no es cierto? O sea, no. Lo que están tratando es que no participen. Los que tienen que decidir si un candidato va a ser presidente o no son los electores, no los congresistas que quieren reelegirse ellos y que van a ser muy castigados, porque este Congreso, créanme que va a ser muy castigado por el pueblo, como lo han sido los anteriores, como lo han sido realmente los anteriores. Muy bien, ahora tenemos un invitado. Así es. Que ya anunció en Twitter que está aquí con nosotros, así que lo voy a retuitear. Es también un ex candidato a la presidencia de la República, aunque usted no lo crea. ¿Qué tal? Muy buenos días. Se trata de Miguel Hilario. Miguel Hilario está aquí en Radio Santa Rosa y vamos a hablar sobre la coyuntura actual y, por supuesto, para quienes no lo conozcan o lo hayan olvidado, vamos a hacer un pequeño recordaris. Miguel Hilario, Miguel Hilario nació en la Amazonía peruana, fue una persona que creció básicamente, digamos, su infancia y su vida primaria y secundaria aparte la hizo en el Perú. Luego, a través de muchas becas del Instituto Lingüístico de Verano, pudo profesionalizarse en el exterior, lograr una carrera muy importante, incluso estuvo en Harvard, me parece también. Stanford, estuvo en Stanford, y logró tener todos los títulos de una carrera, que era un sueño, obviamente, un sueño. Imagínense, para un niño que nos escucha ahorita en Cepagua, para un niño que nos escucha ahorita en Quillabamba, un sueño muy remoto. Y sin embargo, a través de las misiones, a través del trabajo con los misioneros, logró este gran sueño y quiso volver muchos años después al Perú para ser presidente de la República. No tuvo éxito, participó en los debates presidenciales, no tuvo éxito, pero está de nuevo por aquí. Muchas gracias por estar con nosotros. Rosa María, muy buenos días, un placer de estar contigo, de conocerte personalmente y un saludo cordial y especial a toda la población en el país. ¿En qué año postuló la presidencia?
Bueno, la primera vez lo intentamos en 2009, pero nuestro partido no se inscribió, nos faltó como 20.000 firmas y yo regresé a la carrera internacional con Naciones Unidas y luego ya en 2015 nuestro partido se inscribió y éramos, ¿no?, el primer candidato amazónico en toda la historia republicana del Perú y ahora estamos trabajando nuevamente. Bueno, ¿no? eso es toda una discusión, ¿no? Porque Kuczynski fue criado en Iquitos. Ya, Criado. ok. Criado más no nacido. Ok. ¿Exactamente de qué parte de la Amazonía es usted? Bueno, mi comunidad se llama Nueva Samaria, que está más o menos como 16 horas en Pequepeque, es un motor Claro. de 9 de caballos, de Pucallpa al sur de Pucallpa, 16 horas. O sea el que río Ucayali. O sea que en Cepagua todavía nos pueden escuchar y To- lo escuchan usted y usted sí conoce Cepagua. Bueno, sí, he estado por Atalaya, por ese sitio, así es. O sea que más o menos conoce, por ahí estamos nosotros también con las Sí. misiones dominicas. Y yo me acuerdo de haberlo entrevistado hace algunos años y yo le pregunté cómo terminó en Estados Unidos. Y yo de frente lo miré y le dije, Instituto Lingüístico de Verano. Y me dijo, sí, las misiones. Así es, mira, yo aprendí el castellano, Rosa María, cuando tenía 11 años. Claro. Y luego aprendí el inglés cuando tenía 17 años. Estaba trabajando como limpiador para, ¿no?, la agencia misionera ahí en Magdalena del Mar, mientras limpiaba el piso. Ajá. Escuchaba todos los días inglés y aprendí el inglés. Rápidamente. Y, así es. Y luego, pues, conocí una familia de California que me dio la oportunidad de poder estudiar en California, donde estudié economía política. Terminé los estudios allá y luego tuve una beca con el Club Rotario Internacional para hacer mis estudios de economía y política y filosofía en Oxford y regresé a California para hacer mi doctorado en antropología y política en Stanford y luego es una carrera internacional. Claro, una carrera profesional que es un sueño para un niño amazónico, ¿no? Correcto. Porque yo me imagino, usted ha regresado a su comunidad, sus amigos, sus coetáneos, contemporáneos dirán, pucha, qué lejos se fue Miguel, ¿no? Qué lejos se fue. Pero volvió, lo importante es que volvió. Actualmente, ¿cuántos años tiene? Ahora tengo 48 años y justamente cumplí 48 el 5 de abril, el día de golpe. Fíjate. Así que yo fui nacido para dar golpe a la corrupción. Muy En bien. eso estamos. Y usted tiene una carrera internacional en Naciones Unidas actualmente. Exacto. Y luego estuve trabajando con el BI también por unos años. Y luego ya estoy acá en Perú. Y ha sido objeto de su trabajo profesional comunidades indígenas, ha trabajado en Bueno, algunas experto cosas? en género y experto en temas de diversidad. Exactamente, o sea, ha Pueblos orientado su indígenas. carrera hacia esos temas. Así es. Bueno, desarrollo social, ¿no? Tomando en cuenta, ¿no?, las mujeres y también los pueblos más marginados, ¿no?, en América Latina. Y su partido perdió su inscripción. Así es. Lamentablemente, que es una tristeza porque hay que recoger pues miles de firmas para poder llegar. Por lo menos 1.5 millones de firmas, ¿no? Imagínese usted, Así ¿no? es. Entonces, ¿qué van a hacer ahora para el 2021? Bueno, mira, un poco para explicar lo que pasó es lo siguiente. O sea, uno, es una especie de autoanálisis, me da culpa, es de que yo regresé al Perú, ¿no?, para postularme a la presidencia, faltando un año antes de las elecciones. Primer error. Segundo error, nos faltó la plata que habíamos levantado en el camino. Y como no hemos recibido fondos de Odebrecht, entonces no éramos No competitivos, llegaron, no ¿no es llegaron, cierto? no En tercer llegaron. lugar, nos faltó hombres y mujeres con ética e integridad para hacer una campaña profesional, ¿no? Tal es así, por ejemplo, de que nuestra propia gente nos robaba plata en el interior del país, ¿no? Ay, Dios. En cuarto lugar, pues se Bueno, tiene que hacer una campaña. Tuvo usted una estrellada en el Perú, o sea, no tuvo un aterrizaje, usted se estrelló. Pero, como decía Thomas Edison, ¿no? O sea, nosotros no decimos de que hemos fracasado, sino hemos aprendido de cómo no hacer la política. Frente a esta experiencia estamos trabajando, ¿no? Yo estoy haciendo una gira actualmente a nivel nacional hablando sobre la economía de corrupción en el país. Y justamente este jueves comienzo esta gira en San Marcos con el tema que se llama la economía de corrupción en el país. Y esto es una gira a nivel nacional en todas las universidades públicas. Eso es una buena forma de empezar una campaña, es decir, Correcto. una gira nacional. Parece una campaña americana, muy copiada de las campañas americanas, es decir, pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, haciéndote conocido. Una primaria americana, normalmente un candidato va y se va haciendo conocido, si no, no lo conoce nadie. Y va a sitios donde hay mucha concentración de jóvenes. Entonces, las universidades son el sitio para ir y ser escuchado y de repente, además, ir formando bases, porque las bases salen de los jóvenes universitarios. Así que es un plan bien pensado. Pero, ¿quién más lo apoya? Porque
o sea, yo a veces le digo a los candidatos, ¿usted se levantó en la mañana, se miró al espejo y dijo, yo quiero ser presidente? Bueno, No. buena pregunta. Mira, yo tomé la decisión, no sin ser una persona que tiene rol mesiánico. Mira, yo cuando estaba justamente en Oxford, tenía 28 años, ya hace más o menos como 20 años atrás. Y el pelo largo, ¿ah? Así es. Yo lo conocí con el pelo bien largo, lo vi entrar y dije, ¿y el pelo? ¿No saben la peluca que tenía la primera vez que se presentó? Bueno, ese tiempo, pues, cuando era estudiante, ¿no? En Estados Unidos, Europa, pues, era músico, era hippie, era el primer hippie amazónico. Ahora ya tenemos otro look, ¿no me entiendes, no? Ajá. Bueno, entonces regresando, es que yo tomé la decisión de servir a mi país, ¿no? Como presidente, hace 20 años atrás. Entonces dije, tengo que estudiar más, tengo que prepararme más y tengo que hacer una carrera internacional en desarrollo internacional y desarrollo económico para tener la expertise y tener una propuesta concreta que conlleve al país a una visión de crecimiento económico con justicia y equidad para todos. Además de inglés y castellano, ¿qué otros idiomas Bueno, hablan? hablo shipibo y también hablo portugués y ahora estoy aprendiendo hebreo. Tenemos una audiencia chipiva en nuestras misiones, así que después de la pausa le voy a permitir que Sí. se dirija a ellos, porque Nos además están son escribiendo votantes. desde Y ahí nos, ahorita. Nos están escribiendo de Radio Madre de Dios, que están en sintonía, ¿no? Magnífico. Me dicen que es de misioneros de por allá, me dicen, ¿no? De nuestros hermanos evangélicos. Es genial, un abrazo, un saludo para el señor Hilario. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más información de Miguel Hilario en este reencuentro con la política. Ahora, lo van a dejar fuera porque hay una ley que dice que si usted no ha militado 3 años en su propio partido, es un desastre. Vamos a ver qué se puede hacer sobre esto. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. De la mañana con 37 minutos Lo malo estamos que me gusta la cochinada. en todo Arequipa con Radio San Martín. En Chimbote nos escuchan a través de RSD Radio Santo Domingo. En el Cusco nos están escuchando a través de Radio Veritas. En Ucayali a través de Radio Cepagua. En la Convención con Radio Quillabamba. En Puerto Maldonado nos escuchan a través de Radio Madre de Dios. Lima a través de Radio Santa Rosa, en Ayacucho a través de La Voz de Ayacucho y en Huánuco nos están escuchando a través de Radio Huánuco, frecuencia modulada, y AM Tagua nos pone en todo el Perú, en todo A el ver, mundo. Vamos a ver, nuestro invitado es una persona que se ha criado profesionalmente en los Estados Unidos, aun cuando su infancia, que es la que te marca en la vida, ¿no? Ha transcurrido descalzo en la selva amazónica, que es una maravilla. ¿Trump o Obama? Obama. Muy bien, bien respondido. 20. Paréntesis. Para cualquiera que quiera leer una forma correcta, hacer una condolencia, lean las condolencias de Obama a la familia Bush por la muerte de Barbara Bush. Ayer. Oh, pero qué fineza, qué elegancia, qué bien puestas, qué sentidas, qué verdaderamente sentidas, qué palabras con sentido, no huecas. O sea, un caballero, la verdad que sí. A ver. ¿Qué más podemos preguntarle de política? Ya con eso no, me voy calmando. Ok. En las elecciones tan complicadas, Bush-Gore. ¿Bush o Gore? Bueno, dos cositas. Bueno, sin explicar cómo estás haciendo ping-pong, entonces mira, aunque no estaba muy de acuerdo con Gore, tenía que ser Gore, ¿no? O sea, yo lo veo a usted más demócrata que republicano. Un poquito más demócrata. Bueno, que- me considero, o sea, en términos de filosofía política de Estados Unidos me considero fiscalmente conservador Ok. y socialmente progresista, ¿no? Como muchos norteamericanos que lógicamente quieren una los republicanos son mucho más responsables con el gasto público, o por lo menos esa es la, digamos, la imagen que proyectan, y los demócratas son más responsables en el gasto social, en la preocupación social. Leyes anti-inmigración. Me imagino que estará preocupadísimo con estas normas que Trump quiere poner, digamos, con los estándares de Trump no pasamos, ¿no? Así es. Está preocupado. Bueno, no tanto porque yo creo de que hay dos cosas, que una es de que la población norteamericana, y eso es lo que yo pienso muchísimo, de que el rol de la ciudadanía, lo que yo llamo el quinto poder, es muy importante allá. Entonces, una sociedad bien organizada a nivel local, regional, estatal, federal, no va a permitir a que esto suceda. Bueno, es que Entonces- tiene entonces- una organización federal que nosotros no tenemos. pues. Correcto. Pero lo que pasa es, por ejemplo, de que la forma como se elige a las autoridades es cada
4 años, a cada 2 años. Entonces, eso permite un control de la ciudadanía, ¿no? A las personas elegidas. Por ejemplo, mira, posiblemente en estas elecciones de noviembre, los republicanos pierdan, Lo más probable. ¿no? La Cámara Baja y también el Senado. Entonces, hay un control, sistema de chequeos y control permanente. Entonces, porque la ciudadanía está informada, 2, la ciudadanía está comprometido de que un partido no tenga el poder absoluto, ¿no? Y además porque tienen un sistema judicial donde un juez puede parar a un presidente. Exacto. Cosa que acá no hay. Un juez paró al presidente Trump. En el tema de quién entraba y quién no entraba a Estados Unidos, un juez estatal paró al presidente de los Estados Unidos. ¿Tiene ese poder para hacerlo? Sí, ese es el poder de la judicatura. De una judicatura respetada, ¿no? Respetada y respetable. No aquí que, ¿no es cierto? Como siempre digo, en el mismo cajón donde tienen el crucifijo tienes que meter la plata para la coima del juez. Es así. Así es. Y hablando de crucifijos, ¿usted es católico, es evangélico, no tiene confesión Bueno, religiosa? yo soy, mira, yo acabo de regresar el año pasado de una gira académica en Israel. Estuve casi un mes dictando conferencia en la Universidad Hebrea de Jerusalén. La conclusión es lo siguiente, mira, yo decidí seguir a Jesucristo como mi salvador personal cuando tenía la edad de 11 años. Estudié en un seminario evangélico y luego, cuando estaba en Stanford, asistía a una sinagoga judío rabínico, ¿no? Entonces, le pasó? Entonces, ¿Por qué no aceptó ir a su pastor evangélico? No, le explico. Pero también tengo una iglesia que yo asisto, es uno donde soy miembro, al norte de San Francisco de California. O sea, le explico todo eso por qué. Y yo creo de que nosotros los seres humanos hacemos una especie de desfavor a Dios en el de crear sectores, ¿no? De creencias que permiten una división. Entonces yo me considero seguidor de Jesucristo y respeto obviamente, ¿no? A todas las creencias, a todo tipo de fe. Pero los judíos no son seguidores de Jesucristo. Sí, pero hay son sus amigos. Hay judíos mesiánicos. Por eso, sí. Exacto. Que están esperando al Mesías, pero Bueno, no a Jesús. Exacto. Hay judíos mesiánicos, Ajá. Significa de que son judíos que siguen a Jesucristo como su Salvador, ¿no? Sí, pero son los menos, ¿ah? Sí, hay un porcentaje menos, pero sí hay un grupo de judíos mesiánicos. Lo que es claro es que no es católico. Bueno, mira, el problema, no me quiero encasillar en una denominación eclesiástica, No denomination. ¿no? O sea, si usted va a asistir a una iglesia, es una iglesia, como dicen en Estados Unidos, no denomination. Mira, exacto, non-denomination, exacto. Después yo les explico otro día que es non-denomination, no me miren con esa cara de enredo, ya les voy a explicar. Pero yo creo de que, Rosa María, lo más importante es de que tengamos a un Dios supremo. O sea, a usted se Jesucristo. considera, lo que le preguntaría en inglés, pero más fácil es en castellano. O sea, usted se considera un hombre religioso. Me considero un hombre de fe. En este caso, mi fe es el Señor Jesucristo, ¿no? Que vino a este mundo para redimir a la humanidad, y yo creo de que tenemos un norte muy importante, ¿no? En términos de fe e integridad. Perfecto. Ahora, ¿usted cree en la separación iglesia-estado? Mire, yo creo de que es importante de que los hombres políticos, los funcionarios, tengan algún tipo de fe en algo, ¿no? Pero el Estado obviamente no puede imponer una especie o cierto tipo de creencia en la población. Yo creo que el Estado tiene que promover la integridad de la fe que conlleve a la ciudadanía a que tenga una conciencia total para que tengamos un gobierno limpio. Le explico por qué. Tenemos hoy en el Perú un movimiento muy agresivo, sobre todo en algunas iglesias evangélicas, no en todas, no en el Concilio Evangélico Peruano, que cree que enseñarle a los niños educación sexual en el colegio es homosexualizarlos, que cree que enseñarle a un niño a defenderse del bullying, ¿no es cierto?, por ser distinto, es respetar un derecho que no tiene, ese tipo de cosas. El currículum nacional ha sido muy debatido, incluso han presentado una acción de amparo para que se elimine la palabra género. ¿Ya? No siguen las tendencias del mundo, evidentemente, y son muy radicales y muy, ¿cómo le podría decir? Apocalípticos. O sea, son personas que creen que una persona que es homosexual tiene que arder en el infierno, ¿no es cierto? Y lo dicen en sus asambleas sin ningún problema.
Esa no es la posición del catolicismo, aunque algunos crean cosa distinta porque no han leído el catecismo. Nuestra posición es acoger a todos los seres humanos sin distinción, pero lo que sí preocupa es la infiltración de esta clase de movimientos en la política que comienzan a vetar, por ejemplo, a la ministra de Salud, al ministro de Educación. ¿Qué piensa usted de este movimiento que más que viene de Estados Unidos? Don't mess with my children. Usted lo tiene que haber escuchado alguna vez hace 20 años. Claro. Es una copia. Y está financiado por iglesias norteamericanas. ¿Qué piensa de este tipo de actividades? Bueno, mira, yo también pude testificar y sentir, ¿no?, un poco de rechazo de ese movimiento ultraortodoxo, ¿no?, en términos de creencia y práctica. Por ejemplo, mira, un pastor me ha contado a mí de que un porcentaje de evangélicos de esa denominación no han votado por mí porque yo soy divorciado, porque ellos no aceptan divorcio. Ah, ejemplo, bueno, ¿no? Está fregado. Entonces, exacto. Mira, yo creo de que lo más importante es de que los peruanos tenemos que tener obviamente la tolerancia, ¿no?, con las personas que piensan diferente, pero hay dos cosas, Rosa María. Uno es de que la enseñanza del Señor es tan sencillo. ¿Se acuerda cuando Jesús se encontró con la prostituta? Claro, donde todo el mundo la quería pelear, matarla. La mujer adúltera. Exacto, ¿no? El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Exacto. Entonces la pregunta es... Ahora, él le dijo al final una cosa que siempre hay que recordar, ¿no? ¿Quién te condena? Exacto. Entonces le dijo, yo no te condeno, pero regresa a tu casa y no peques más. Correcto. O sea, había un camino de corrección también, Así ¿no? es. Que a veces la gente no quiere aceptar, porque Así es. tiene una manera de pensar diferente. Pero fíjese, era una sanción penal amparada en el Levítico, ¿no es cierto? Era una sanción penal que en justicia, entre comillas, tenía que ser aplicada. Y Cristo dice, a pesar de que dice que yo no he venido a cambiar la ley, en ese caso cambia la ley. Exacto, porque ya era más una manera de vivir, no sencillamente una manera de cumplimiento, ¿no es cierto? Y de una manera de decir, miren, los crímenes sexuales que en mi tiempo, el tiempo de los judíos, se están penalizando, no son crímenes verdaderos, ¿no es cierto? Pero bueno, nosotros tenemos una lectura moderna del tema. Entonces no hay preocupación por ahí. Porque Mira, podría haber una preocupación de un sector que diga, no, caballo de Troya de los evangélicos, viene con mis hijos no te metas, cree que los niños pueden ser homosexualizados en la escuela y cosas por ahí. Nada que ver con eso. Te cuento un poco. Yo creo de que, mira, yo he trabajado en Naciones Unidas, por ejemplo, cuando hablamos de género, no necesariamente estamos hablando de los tipos de género, sino hablamos del empoderamiento de la mujer. No se entiende en el desarrollo internacional de que a las mujeres que tienen una desigualdad en términos de ingreso económico, en términos de acceso a la educación, se tiene que homologar, ¿no?, con su par, en este caso a los hombres, ¿no? Ese es un punto. El segundo punto es de que, también hablando con otros pastores evangélicos, les digo, mira, les he informado de que, mira, no es posible de que un grupo de sector evangélico pueda solamente ver al homosexualismo como el único pecado que se tiene que luchar en contra de. Así es, y no ve la corrupción. Exacto. ¿Dónde está la marcha contra la corrupción en todos los niveles de Estado? Exactamente. Entonces tenemos que tener una visión panorámica, holística, del pececado, la corrupción, ¿no? Tiene usted toda la razón. Me dice a mí un televidente, no le falta razón, dice, no hay razón para pensar que su entrevistado sea una persona con muy buenas intenciones, pero creo que gracias a Toledo está condenado a que sus expectativas políticas no prosperen. Es decir, se parece mucho a Toledo, digamos. Era un niño pobre, consiguió una beca, se fue a Stanford, lo logró todo en el mundo, tiene un doctorado. ¿Cómo hacemos para que no se parezca a Toledo? Porque mire lo que nos pasó con Toledo. O sea, yo siempre dije que Toledo era un mentiroso, era un mitómano. Más que mentiroso, mitómano, que contaba historias fantásticas. Y resultó que, bueno, tenía las manos embarradas en dinero de Odebrecht. O sea, ¿cómo hacemos para que su biografía no se parezca tanto a la de Toledo? Bueno, antes de entrar a ese punto, mira, lo que yo quisiera mencionar, y ya lo dije, ¿no?, en el año pasado y también durante las elecciones, de que yo creo en el matrimonio que es entre hombre y una mujer, ¿no? Entonces, o sea, obviamente, y no soy nadie para criticar a la gente que piensa todo lo contrario. O que ¿no? vive de otra manera. Correcto. No va a perseguir a la gente que vive de otra manera. Exacto. Lo que yo dije, por ejemplo, es de que mi presidente, bueno, mi rol como presidente, si es que el pueblo me elige, es justamente no dar la igualdad de educación
a las personas en el Perú, sin importar la etnicidad, sin importar el género, ¿no? Ok. O sea, ese es... Y usted se usa la palabra género sin que le dé miedo ni palpitaciones. Sí, porque para mí... viene de Naciones Unidas. Exacto, además. para mí el cuestión de género es, ¿no? Básicamente el oponente a las mujeres, ¿no? En educación, en empleo y todos los demás. Entonces, un poco regresando a tu pregunta, Rosa María. ¿Cómo hacemos para distinguirnos de Toledo? Mira, en primer lugar, yo soy amazónico, soy shipibo, yo hablo el shipibo, yo tengo los valores, ¿no? Cristianos que me conllevan tener el temor de Dios. Por ejemplo, muchas veces la pregunta es, ¿por qué el hombre no roba? ¿No? Uno puede ser porque no quiere ir a la cárcel, otro quizá más importante y más grande es de que tiene temor de Dios, ¿no? Las leyes peruanas, leyes terrenales te pueden juzgar y como tienes plata te vas a la cárcel por 1 año, 2 años y no pasa nada. Pero una persona que tiene el temor de Dios, yo creo que es un marcador más importante que sencillamente el cumplimiento de la ley, ¿no? Entonces yo quisiera pedir a la población que me dé la oportunidad, dame el chance de probar de que los amazónicos somos diferentes, de que yo no soy el segundo Toledo, yo soy Miguel Hilario y marcando un nuevo camino para luchar contra la corrupción en el país. ¿Qué piensa de la carta del Papa a todos los católicos, Laudate Est, la casa común, que habla especialmente de la Amazonía y además fue a Madre de Dios? Abel y yo tuvimos la suerte de estar con él, escuchar su mensaje, su preocupación, su reunión con líderes amazónicos, donde básicamente fue a escucharlos y pedirle a los obispos de la Amazonía que hicieran un sínodo panamazónico, porque no es solamente un problema del Perú, sino de Brasil, Colombia, Ecuador, Bolivia, y comenzar a discutir asuntos que eran importantes para la vida de estas personas. No sé si ha tenido oportunidad de leer la encíclica. Bueno, no he leído en su totalidad, pero sí he analizado. Hay 2 puntos ahí. Uno es de que en el mundo religioso hay 2 tendencias, ¿no? En Estados Unidos y en Europa. Uno es, por ejemplo, de que si eres creyente, no tienes que creer en el cambio climático, ¿no? Una creencia ortodoxa en Estados Unidos, ¿no? Sí. Hay unos evangélicos que dicen que no hay cambio climático. Exacto, no existe solamente un invento de los ultraliberales. Exactamente, ¿no? el de los caviares. Exacto. Es un invento caviar, de verdad. Traducido al castellano local. Exacto. Y el otro segmento es de que sí, de que el cambio climático, los derechos humanos, tiene que ser parte de una discusión dentro del mundo religioso, ¿no? Ya sea católico o ya sea evangélico. Entonces, con todos esos puntos, lo que te puedo mencionar es de que el llamado del Papa para tener una visión humanista hacia los pueblos indígenas, que conlleve a su desarrollo integral, en lo económico, en lo social, cultural, político y sobre todo el aspecto medioambiental. Entonces nos llama a tener una visión holística de la Amazonía. Yo creo de que me hace pensar un poquito lo que decía Juan de Sepúlveda, ¿no? El argumento sobre quiénes eran los ciudadanos y quiénes eran los no ciudadanos, ¿no? Entonces yo creo que esa evolución conceptual en derecho que hemos tenido es muy importante. Y hay que recalcar de que han sido, ¿no? Los católicos quienes han comenzado a argumentar de que los pueblos indígenas, en este caso que eran los salvajes, ¿no? Eran realmente creación de Dios y sujeto a derecho. Entonces hemos hecho una evolución y por lo tanto es importante de que a nivel local, regional y nacional se puede entender y practicar ese llamado. Una pausa, pero le hago una preguntita cortísima. Usted, desde su experiencia, la escuela primaria para un niño chipibo, ¿debe ser en castellano o debe ser en chipibo? ¿Qué piensa usted? Bueno, yo como presidente del Perú, ¿qué diría? No, la escuela primaria para los niños chipibos, ¿en qué idioma va a ser? Mira, toda la evidencia científica muestra de que una persona aprende mejor en su propio idioma. Entonces tiene que ser chipibo. Chipibo. Así es. Vamos a la pausa y regresamos para hablar unas palabras en chipibo. No se preocupen, volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 56 minutos, 8 con 56. Es una buena estrategia. Estamos en todo el Perú a través de la red Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, y estamos tenemos como invitado al doctor Miguel Hilario, quien mañana va a dar charlas de economía de la corrupción en el Perú. Tanto la charla será en la Universidad Nacional de San Marcos como en la Villarreal. Pero en San Marcos, mañana. En el campus, ¿en cuál?
A ver, que nos digan acá. En la Avenida Universitaria. Salón de grados de la Facultad de Ciencias Económicas. Ok, de la Avenida Universitaria. Sí. Ok, no en la Casona, no se confundan, es en la Avenida A las Universitaria. 11 de la mañana. A las 11 de la mañana. Lástima que no puedo ir porque tengo clase yo también, pero yo no soy doctor. Este sí es doctor, ¿ah? Por si acaso. Este sí es doctor de verdad. A veces nos dicen, no, este sí es doctor. Muy bien. Yo me decía en la pausa que usted ya está instalado en el Perú, pero viviendo en Pucallpa. Así es. Su base es Pucallpa. Mi base es Pucallpa y ahorita está enseñando en la Universidad de Pucallpa, en la Universidad ¿cómo se llama? Intercultural de la Amazonía. De la Amazonía, que es una universidad del Estado. Así es. Y debe ser muy duro, ¿no es cierto?, venir de Oxford, bueno, de Stanford, ¿no?, y ir a la Universidad Intercultural de la Amazonía. O sea, los Así retos deben ser gigantescos. Lo hice a propósito. Lógico, lógico. Entonces, bueno, ahí estamos haciendo dos cosas. Una es, estamos levantando la calidad de educación a nivel universitario y estamos haciendo convenios con la Universidad de Suecia, con la Universidad de Berlín, con la Universidad de Israel, con la Universidad inclusive de Stanford, ¿no? Entonces, la visión es de que nuestros estudiantes tengan el acceso y la oportunidad de tener la educación de calidad, todo con la gente de PhD, y sobre todo, nuestra visión es tener impacto en las políticas públicas, en la educación, en el sector minero. ¿Cuántos alumnos tienen ahí? Hoy tenemos más o menos como 1.200 alumnos. Bueno, se puede hacer algo. Así es. Infraestructura, poca. Estamos en proceso, ¿no? Justamente estoy aquí en Lima para hacer, ¿no?, el cabildeo, ¿no?, el Ministerio de Educación, juntamente con el doctor Palomino, quien es el rector de esa universidad. Bueno, y el rector lo apoya, y usted es una especie de, yo soy embajador. Yo soy profesor principal extraordinario Ya. y apoyando en las relaciones internacionales. En las relaciones internacionales de la universidad. Y claro, eso le puede cambiar la vida a 1.200 jóvenes, Así lo cual es. es muy importante, porque hoy efectivamente hay condiciones para que con menos recursos que antes se pueda poner en manos de estudiantes acceso a bibliotecas digitalizadas en el mundo entero, Así es. pero si no tienes la conexión a internet, ¿cómo diablos lo das? Y si no tienes la laptop, ¿cómo lo haces? Entonces, es un esfuerzo para las familias, es un esfuerzo para los jóvenes y es un esfuerzo para el Estado también. Así es. Entonces, es complicado porque son universidades gratuitas. Pero en eso va a estar y en su campaña por todo el Perú. Así es, estamos en Usted tiene dos hijas adultas ya, ¿no? Ya, bueno, la mayor tiene 24 años, Vanessa, y Olivia tiene 15 años. Y ellas viven en Estados Unidos con su madre, Así es, yo viajo cada 2 meses para verla, ¿no? a Wisconsin. Así es. Y entonces usted aquí no tiene familia más que su familia, la que dejó en el Perú. Claro, mis padres, mis 4 hermanas y toda la familia grande, ¿no?, en el pueblo Shipibo con Ivo, ¿no? Y la familia del Perú, obviamente, ¿no? Amigos y amigas. ¿Usted es Shipibo con Ivo? Shipibo con Ivo, así es. Muy bien. Dígale algo a su pueblo desde acá. Claro que sí. Bueno, requimpari Rosa María Icha Iraque, mi anuno Kuna Copi, na tu entrevista, Hascarbi, no con Cayo, Madre de Diosa, Ucayelin, y Quitos de Hatibien, que na tu Cantagayo, y una mato Icha, na tu Hakun, Huibumay, mato Diosa, Akibano, na tu Ramano firma, colecta ni ite, na tu Vakishi, usted discurso muy nica y San Marcos sobre la economía de corrupción, Fuicao no Uini, no Akinkao, no Hakatas, no Aniti Cupina tu Perú. Muy bien, lo que he entendido es que se ha dirigido también a nuestros hermanos acá en Cantagallo, que el alcalde de Lima los dejó sin terreno. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Se les incendió todo. Fue un incendio terrible, gracias a Dios sobrevivieron. Un niño murió, me parece, Sí. pero la mayoría sobrevivió, gracias a Dios. Pero se han vuelto a sentar casi en el mismo lugar y tenían un lugar para mudarse mejor, ¿no es cierto?, en un parque grande que se iba a hacer en la margen izquierda del río Rímac. La plata se la gastó el señor Castañeda para hacer un bypass que no sirve para nada, ¿ya? Y dejó a esta población limeña, porque ya son limeños, tienen muchos años acá, en total indigencia. Me imagino que se ocupará, si usted llega a ser presidente de ellos, ¿no? Bueno, presidente de, obviamente, el pueblo Shipibo con Ivo, presidente del Perú. Pero lo que yo quisiera mencionar son dos cositas. Mira, yo creo de que hay una gran necesidad de tener una concientización a nivel nacional sobre la ciudadanía y sobre los políticos corruptos. Entonces, yo llamo esto el quinto poder. Significa de que el ciudadano y común corriente tiene el poder en sus manos, uno, de elegir a las autoridades correctas, dos, el de fiscalizar. Entonces hemos creado una especie de organización que va a conllevar, comenzando con la juventud,
que ellos pueden aprender a ser activista político, que conlleva tener las herramientas como fiscalizar a sus profesores, a los administradores, y eso va a conllevar, Rosa María, a que tengamos ciudadanos informados, a los ciudadanos comprometidos con la justicia para el bienestar del país, ¿no? Por eso nosotros estamos en proceso de comenzar la Escuela de Políticas Públicas en un mes. Esa es una nueva actividad que estoy haciendo para contribuir en el quehacer. ¿En Lima, en Pucallpa? En Lima y en Pucallpa. ¿Y las firmas para poder ser presidente? Nosotros estamos en plena recolección de firmas. Tenga cuidado, porque el Congreso no lo van a dejar postular. Bueno, nosotros vamos a crear el quinto poder que va a arrasar con estos corruptos mafiosos en el Congreso, que obviamente están en proceso de impedir que la gente buena y correcta entre en el campo político, ¿no? Lo que le digo, la mayoría de la gente pedía que se vaya al Congreso también. Así es. No se fue, y muchos me han escrito, pero de buena fe, diciéndome, no hay ningún mecanismo para... No hay. No hay revocatoria. Claro, a pesar de que tiene 14% de aprobación, o sea... No hay revocatoria de congresistas, no hay revocatoria por mitad, no hay elecciones a mitad de término. Eso es lo que se tiene que implementar, un poco para fiscalizar, ¿no? O sea, se tiene como premio y castigo, ¿no? Así es. Sería un gran premio y castigo, pero es complicado de implementar. Fernando Tuesta le puede explicar por qué es complicadísimo, pero es complementado, pero es un sistema que funciona en los Estados Unidos. A mitad del mandato, a los 4 años, hay elecciones de medio término, ¿no es cierto? Entonces, no se elige a todo el Congreso, se elige a parte del Congreso, ¿ok? De la Cámara de Representantes, sobre todo, es donde más cambios hay. Pero en Estados Unidos, los constituents, o sea, el pueblo, premia mucho a su buen congresista y lo mantiene décadas en el poder, lo premia. Acá en el Perú el castigo es feroz. De 130 congresistas, solo 17 han sido reelegidos. A lo que voy es que acá sí hay castigo. Pero claro, pues el castigo es cada 5 años. Entonces la gente llega un momento que se desespera. Bueno, ha sido un gusto tenerlo. Le deseo mucha suerte. Extraño su pelo largo. Era de verdad, acá miran a los chicos. No sé lo que era un hippie cuando lo conocí la primera vez. ¿Ya? Pero este es más presidencial. Este look es más presidencial. Muchas gracias, Rosa María. Bueno, quisiera dar un mensaje, ¿no?, de saludos espirituales y también de fe y esperanza. Mira, nuestro país está en un estado de putrefacción, pero los hombres y mujeres de fe, con convicción y temor de Dios, son los llamados para transformar, cambiar el Perú. Y también quisiera hacer un llamado de que la gente correcta no tiene que estar sentado en sus casas esperando que los ladrones políticos entren a robar, sino ellos tienen que tener el compromiso y la decisión de participar en la política para cambiar y transformar nuestro país. El partido se llama el Partido Pluralista del Perú. Correcto. Muy bien, acá está, el Partido Pluralista del Perú. Ustedes lo escucharon primero aquí en Radio Santa Rosa, de verdad, donde los últimos serán los primeros. Amén. Amén. No se olviden de eso. Es una pequeña radio pastoral que nos escucha en todas las misiones del Perú. No se olviden, lo dije yo, los últimos serán los primeros. Acabo de profetizar. Nos vamos a despedir por hoy, pero regresamos, por supuesto, mañana. Muchísimas gracias a todos los comentarios en Facebook Live. Ya no he podido leer todos, pero muchísimas gracias, muchos saludos y mucha gente que está saludando al señor Hilario. Que tengan ustedes muy buenos días, feliz miércoles. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Falta. Como le permitieron a Keiko Fujimori en el 2008 recoger sus firmas y postular en el 2011. ¿Por qué le permitieron a Keiko Fujimori postular en el 2011 con su partido propio? Porque ya tenía pues una militancia muy antigua, ¿no es cierto? Venía desde el 2006 o antes militando en el fujimorismo. Entonces, a igual razón, igual derecho, ¿no es cierto? Si ella quiere competir, que compite en igualdad de condiciones. Ya a Guzmán lo sacaron de carrera por una tontería, y hay que decirlo con claridad. A Acuña y a Guzmán lo sacó el Jurado Nacional de Elecciones de manera irregular. Y lo sacaron a pedido, estoy casi seguro, o a pedido, digamos, a pedido espiritual de Alan García, que lo que quería era que le sacaran candidatos, porque de esa forma él iba a subir. Lo que no se dio cuenta, ¿no es cierto?, es que iba a subir Kuczynski, no él. Subió Verónica Mendoza, subió Kuczynski, subió, ¿no es cierto?,
ya tarde tal vez, Barrenechea, pero él no subió a ninguna parte con la justa los apristas salvaron la inscripción y el PPC no logró un solo candidato en el Congreso de la República. Entonces, que no jueguen sucio, porque cuando se juega sucio, ¿no es cierto?, se juega mal. Acá me dicen, es que esta ley no sería retroactiva porque hacerlo ahorita afectaría las próximas elecciones. Ay, Juanchi, ¿qué cosa es que lo que crees que quieren hacer? Es o sea, directo. entre tú y yo, evidentemente debería aplicarse a partir del 2021. Perfecto. Ya, pues, pero no, eso no es lo que están buscando, ¿no es cierto? O sea, no. Lo que están tratando es que no participen. Los que tienen que decidir si un candidato va a ser presidente o no son los electores, no los congresistas que quieren reelegirse ellos y que van a ser muy castigados, porque este Congreso, créanme que va a ser muy castigado por el pueblo, como lo han sido los anteriores, como lo han sido realmente los anteriores. Muy bien, ahora tenemos un invitado Así es. que ya Está- anunció en Twitter que está aquí con nosotros, así que lo voy a retuitear. Es también un ex candidato a la presidencia de la República, aunque usted no lo crea. ¿Qué tal? Muy buenos días. Se trata de Miguel Hilario. Miguel Hilario está aquí en Radio Santa Rosa y vamos a hablar sobre la coyuntura actual y, por supuesto, para quienes no lo conozcan o lo hayan olvidado, vamos a hacer un pequeño recordaris. Miguel Hilario, Miguel Hilario nació en la Amazonía peruana, fue una persona que creció básicamente, digamos, su infancia y su vida primaria y secundaria aparte la hizo en el Perú. Luego, a través de muchas becas del Instituto Lingüístico de Verano, pudo profesionalizarse en el exterior, lograr una carrera muy importante, incluso estuvo en Harvard, me parece también. Stanford. Estuvo en Stanford, y logró tener todos los títulos de una carrera, que era un sueño, obviamente, un sueño. Imagínense, para un niño que nos escucha ahorita en Cepagua, para un niño que nos escucha ahorita en Quillabamba, un sueño muy remoto. Y sin embargo, a través de las misiones, a través del trabajo con los misioneros, logró este gran sueño y quiso volver muchos años después al Perú para ser presidente de la República. No tuvo éxito, participó en los debates presidenciales, no tuvo éxito, pero está de nuevo por aquí. Muchas gracias por estar con nosotros. Rosa María, muy buenos días, un placer de estar contigo, de conocerte personalmente y un saludo cordial y especial a toda la población en el país. ¿En qué año postuló a la presidencia? Bueno, la primera vez lo intentamos en 2009, pero nuestro partido no se inscribió, nos faltó como 20.000 firmas y yo regresé a la carrera internacional con Naciones Unidas y luego ya en 2015 nuestro partido se inscribió y éramos, ¿no?, el primer candidato amazónico en toda la historia republicana del Perú y ahora estamos trabajando nuevamente. Bueno, ¿no? eso es toda una discusión, ¿no? Porque Kuczynski fue criado en Iquitos, Ya, criado más no nacido. Ok. ¿Exactamente de qué parte de la Amazonía es usted? Bueno, mi comunidad se llama Nueva Samaria, que está más o menos como 16 horas en Pequepeque, es un motor Claro. de 9 de caballos, de Pucallpa al sur de Pucallpa, 16 horas. O sea el que río Ucayali. en Cepagua todavía nos pueden escuchar y Todo. lo escuchan usted y usted sí conoce Cepagua. Bueno, sí, he estado por Atalaya, por ese sitio, así es. O sea que más o menos conoce, por ahí estamos nosotros también con las Sí. misiones dominicas. Y yo me acuerdo de haberlo entrevistado hace algunos años y yo le pregunté cómo terminó en Estados Unidos. Y yo de frente lo miré y le dije, Instituto Lingüístico de Verano. Y me dijo, sí, las misiones. Así es, mira, yo aprendí el castellano, Rosa María, cuando tenía 11 años. Claro. Y luego aprendí el inglés cuando tenía 17 años, estaba trabajando como limpiador para, ¿no?, la agencia misionera ahí en Magdalena del Mar, mientras limpiaba el piso, Ajá. escuchaba todos los días inglés y aprendí el inglés. Rápidamente. Y, así es, y luego pues conocí una familia de California que me dio la oportunidad de poder estudiar en California, donde estudié economía política, terminé los estudios allá y luego tuve una beca con el Club Rotario Internacional para hacer mis estudios de economía y política y filosofía en Oxford y regresé a California para hacer mi doctorado en antropología y política en Stanford y luego es una carrera internacional. Claro, una carrera profesional que es un sueño para un niño amazónico, ¿no? Correcto. Porque yo me imagino, usted ha regresado a su comunidad, sus amigos, sus coetáneos, contemporáneos dirán, pucha, qué lejos se fue Miguel, ¿no? Qué lejos se fue. Pero volvió, lo importante es que volvió.
Actualmente, ¿cuántos años tiene? Ahora tengo 48 años y justamente cumplí 48 el 5 de abril, el día de golpe. Fíjate. Así que yo fui nacido para dar golpe a la corrupción. Muy En bien. eso estamos. Y usted tiene una carrera internacional en Naciones Unidas actualmente. Exacto. Y luego estuve trabajando con el BI también por unos años. Y luego ya estoy acá en Perú. ¿Y ha sido objeto de su trabajo profesional comunidades indígenas? ¿Ha trabajado en Bueno, alguna experto faceta? en género y experto en temas de diversidad. Exactamente, o sea, ha Pueblos orientado su indígenas. carrera hacia esos temas. Así es. Bueno, desarrollo social, ¿no? Tomando en cuenta, ¿no? Las mujeres y también los pueblos más marginados, ¿no? En América Latina. Y su partido perdió su inscripción. Así es. Lamentablemente, que es una tristeza porque hay que recoger pues miles de firmas para poder llegar. Por lo menos 1.5 millones de firmas, ¿no? Imagínese usted, Así ¿no? es. Entonces, ¿qué van a hacer ahora para el 2021? Bueno, mira, un poco para explicar lo que pasó es lo siguiente. O sea, uno, es una especie de autoanálisis, me da culpa, es de que yo regresé al Perú, ¿no? Para postularme a la presidencia, faltando un año antes de las elecciones. Primer error. Segundo error, nos faltó la plata que habíamos levantado en el camino. Y como no hemos recibido fondos de Odebrecht, entonces no éramos No llegaron, competitivos. no llegaron. En tercer lugar, nos faltó hombres y mujeres con ética e integridad para hacer una campaña profesional, ¿no? Tal es así, por ejemplo, de que nuestra propia gente nos robaba plata en el interior del país, ¿no? Ay, Dios. En cuarto lugar, pues se Bueno, tiene que hacer una campaña. Tuvo usted una estrellada en el Perú, o sea, no tuvo un aterrizaje, usted se estrelló. Pero, como decía Thomas Edison, ¿no? O sea, nosotros no decimos de que hemos fracasado, sino hemos aprendido de cómo no hacer la política. Frente a esta experiencia estamos trabajando, ¿no? Yo estoy haciendo una gira actualmente a nivel nacional hablando sobre la economía de corrupción en el país. Y justamente este jueves comienzo esta gira en San Marcos con el tema que se llama la economía de corrupción en el país. Y esto es una gira a nivel nacional en todas las universidades públicas. Eso es una buena forma de empezar una campaña, es decir, Correcto. una gira nacional. Parece una campaña americana, muy copiada de las campañas americanas, es decir, pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, haciéndote conocido. Una primaria americana, normalmente un candidato va y se va haciendo conocido, si no, no lo conoce nadie. Y va a sitios donde hay mucha concentración de jóvenes. Entonces, las universidades son el sitio para ir y ser escuchado y de repente, además, ir formando bases, porque las bases salen de los jóvenes universitarios. Así que es un plan bien pensado. Pero, ¿quién más lo apoya? Porque o sea, yo a veces le digo a los candidatos, ¿usted se levantó en la mañana, se miró al espejo y dijo, yo quiero ser presidente? Bueno, No. buena pregunta. Mira, yo tomé la decisión, no sin ser una persona que tiene rol mesiánico. Mira, yo cuando estaba justamente en Oxford, tenía 28 años, ya hace más o menos como 20 años atrás. Y el pelo largo, ¿ah? Así es. Yo lo conocí con el pelo bien largo, lo vi entrar y dije, ¿y el pelo? ¿No saben la peluca que tenía la primera vez que se presentó? Bueno, ese tiempo, pues, cuando era estudiante, ¿no? En Estados Unidos, Europa, pues, era músico, era hippie, era el primer hippie amazónico. Ahora ya tenemos otro look, ¿no me entiendes, no? Ajá. Bueno, entonces regresando, es que yo tomé la decisión de servir a mi país, ¿no? Como presidente hace 20 años atrás. Entonces dije, tengo que estudiar más, tengo que prepararme más y tengo que hacer una carrera internacional en desarrollo internacional y desarrollo económico para tener la expertise y tener una propuesta concreta que conlleve al país a una visión de crecimiento económico con justicia y equidad para todos. Además de inglés y castellano, ¿qué otros idiomas Bueno, hablan? hablo shipibo y también hablo portugués y ahora estoy aprendiendo hebreo. Tenemos una audiencia chipiva en nuestras misiones, así que después de la pausa le voy a permitir que Sí. se dirija a ellos, porque Nos además están son escribiendo votantes. desde Y allá nos ahorita. Nos están escribiendo de Radio Madre de Dios, que están en sintonía, Ah, ¿no? magnífico. Me dicen que es de misioneros de por allá, me dicen, ¿no? De nuestros hermanos evangélicos. Es genial, un abrazo y un saludo para el señor Hilario. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más información de Miguel Hilario en este reencuentro con la política. Ahora, lo van a dejar fuera porque hay una ley que dice que si usted no ha militado 3 años en su propio partido, es un desastre. Vamos a ver qué se puede hacer sobre esto. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
de la mañana con 37 minutos Lo malo estamos que me gusta la cochinada. en toda Arequipa con Radio San Martín. En Chimbote nos escuchan a través de RSD Radio Santo Domingo. En el Cusco nos están escuchando a través de Radio Veritas. En Ucayali a través de Radio Cepagua. En la Convención con Radio Quillabamba. En Puerto Maldonado nos escuchan a través de Radio Madre de Dios. Lima a través de Radio Santa Rosa, en Ayacucho a través de La Voz de Ayacucho y en Huánuco nos están escuchando a través de Radio Huánuco, frecuencia modulada, y AM Tagua nos pone en todo el Perú, en todo A el ver, mundo. Vamos a ver, nuestro invitado es una persona que se ha criado profesionalmente en los Estados Unidos, aun cuando su infancia, que es la que te marca en la vida, ¿no? Ha transcurrido descalzo en la selva amazónica, que es una maravilla. ¿Trump o Obama? Obama. Muy bien, bien respondido. 20. Paréntesis. Para cualquiera que quiera leer una forma correcta, hacer una condolencia, lean las condolencias de Obama a la familia Bush por la muerte de Barbara Bush. Ayer. Oh, pero qué fineza, qué elegancia, qué bien puestas, qué sentidas, qué verdaderamente sentidas, qué palabras con sentido, no huecas. O sea, un caballero, la verdad que sí. A ver. ¿Qué más podemos preguntarle de política? Ya con eso no, me voy calmando. Ok. En las elecciones tan complicadas, Bush-Gore. ¿Bush o Gore? Bueno, dos cositas. Bueno, sin explicar cómo estás haciendo ping-pong, entonces mira, aunque no estaba muy de acuerdo con Gore, tenía que ser Gore, ¿no? O sea, yo lo veo a usted más demócrata que republicano. Un poquito más demócrata. Bueno, me considero, o sea, en términos de filosofía política de Estados Unidos me considero fiscalmente conservador Ok. y socialmente progresista, ¿no? Como muchos norteamericanos que lógicamente quieren una los republicanos son mucho más responsables con el gasto público, o por lo menos esa es la, digamos, la imagen por que proyectan, y los demócratas son más responsables en el gasto social, en la preocupación social. Leyes anti-inmigración. Me imagino que estará preocupadísimo con estas normas que Trump quiere poner, digamos, con los estándares de Trump no pasamos, ¿no? Así es. Está preocupado. Bueno, no tanto porque yo creo de que hay dos cosas, que una es de que la población norteamericana, y eso es lo que yo pienso muchísimo, de que el rol de la ciudadanía, lo que yo llamo el quinto poder, es muy importante allá. Entonces, una sociedad bien organizada a nivel local, regional, estatal, federal, no va a permitir a que esto suceda. Bueno, es que Entonces, tiene una organización federal que nosotros no tenemos. Pues. Correcto. Pero lo que pasa es, por ejemplo, de que la forma como se elige a las autoridades es cada 4 años, a cada 2 años. Entonces, eso permite un control de la ciudadanía, ¿no? A las premio elegidas. Por ejemplo, mira, posiblemente... Sentenciar por otro delito superando el máximo legal. Sí, Armando Fernández. por supuesto. Imagínese usted, voy a poner un ejemplo, no tiene nada que ver con terrorismo. Usted mata a una persona, le dan 25 años, usted tiene 25 años, usted sale de la cárcel, mata a otra persona, me tiene que volver a dar 25 años. O sea, que haya cumplido 25 años preso, no lo exime de haber cometido otros delitos. Otro ejemplo, por ejemplo, usted mata a una persona, le dan 25 años, pero dentro de la cárcel usted mata a otra persona. Otros 25 años. Otros 25 años, o sea, así de simple. Es un delito diferente. Gorky nos dice, ¿qué debe hacer una sociedad cuando sus poderes del Estado empiezan a zurrarse sistemáticamente en sus propias leyes democráticas? Bueno, no es que se zurren, es que no cumplen con sus plazos. Ese es el tema. No cumplen con sus plazos. Y miren, o sea, ¿qué justicia es esta, no? O sea, Abimael Guzmán está saltando en un pie porque Morote está en la calle, ¿no? Y porque no le pueden seguir dando más prisión preventiva, perdón. Y Ollantaytamala y su mujer están presos. Sí, muchos nos están comentando eso. Sí, pues, es el mundo al revés. el mundo al revés. O sea, estos se van a su casa y el expresidente y su mujer siguen presos. Porque el señor Blume dice que los votos no se leen y la libertad de las personas le interesa un pepino. Increíble, la verdad. Pero en fin, vamos a hacer una pausa y regresamos. Hoy día vamos a tener invitados y vamos a tener programa variadito. Y también están preguntando, acá Renzo Ordóñez nos dicen, quieren sacar a Julio Guzmán de carrera. Eso vamos a hablar hoy día. Eso es portada de La República el día de hoy. Este es un proyecto antiguo, ¿ah?
no es nuevo, pero creo que lo quieren revivir. Y de eso yo escribí el domingo. La idea de Keiko Fujimori es desaparecer a sus rivales o dejarlos pues más muertos que vivos para el 2021. Llegar a hacer que lleguen muy debilitados. ¿Ya? Tremendo error, ¿eh? Como tantos otros. Pausa. Vamos a la pausa y Y volvemos. retornamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. De la mañana con 19 minutos. Continuamos en A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Preocupante la ley Mulder. ¿No? Otra vez, no. Lo que sucede, esto no es nuevo, es viejo, tiene una buena intención, ¿no es cierto? Como todo, digo, el infierno está empedrado de buenas intenciones. Muy bien. ¿Cuál es la buena intención? La buena intención es que un candidato presidencial, o en general un candidato parlamentario, o cualquier candidato, haga vida de partido. Es decir, que no salgan como alquilados pues a último minuto, se presenten como iluminados y sean presidentes del Perú. Entonces, lo que quieren es que el señor Guzmán, la señora Verónica Mendoza, tengan 3 años de militancia en sus partidos, cosa que sí tienen, pero en sus partidos inscritos. O sea, a nadie le cabe duda que, qué sé yo, un año antes de las elecciones del 2016, desde el 2015, ya estamos en 2018, el señor Guzmán es un actor político. Es un actor político con un movimiento político que está en vías de ser inscrito. A nadie le cabe duda que Verónica Mendoza es también un actor político. Un actor político que tenía Frente Amplio, ¿no es cierto? Y que ahora está sacando adelante un nuevo movimiento político que se llama Nuevo Perú. Pero nadie les puede exigir militancia en un partido si no los dejan inscribirse. Ese es todo el tema. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Que no postulen, pues. Porque evidentemente Keiko Fujimori se muere de miedo de postular contra Guzmán o contra Verónica Mendoza. Con lo cual va a terminar postulando contra Gregorio Santos, ¿ah? Y de repente Gregorio Santos le gana. Así que yo no me pondría, digamos, tan disticoso con estos candidatos si fuera el Congreso. De verdad. O sea, si se van a poner necios y van a tratar de expulsar a todos aquellos que sean competencia para Keiko Fujimori, van a votar por cualquiera menos por Keiko Fujimori, la gente en protesta por lo que es una elección amañada, pues. Déjense de cosas. Este tipo de cosas se hacen en dictadura, ¿no es cierto? Este tipo de cosas se hacen en gobiernos dictatoriales, en gobiernos autoritarios, donde eliminas a la competencia para reelegirte. No se hacen en una democracia competitiva. Estamos viendo ahorita cómo se está eligiendo, ¿no?, al nuevo secretario general del partido en Cuba y a la vez presidente de Cuba, jefe de Estado de Cuba. Claro, toda la Asamblea Nacional de Cuba vota exactamente igual. Porque a nadie se le ocurre que vote de manera distinta. Hace 50 años que hace lo mismo. Ya, eso es una dictadura. Hay una asamblea. Sí, votan y todo. No votan de manera distinta. Porque si votan de manera distinta, bueno, atente a las consecuencias, ¿no es cierto? Entonces, copiar prácticas de dictaduras, porque fíjense, a mí me hace una gracia, todos estos que promueven este tipo de leyes son los que hablan pestes de Maduro y de Venezuela. Los que reúnen a la gente acá, los venezolanos, ¿no?, en el Congreso, los reciben, sí, pobrecitos, no tienen democracia, casi hay, no te preocupes, te vamos a ayudar. Así, pero acá no permitimos que hayan elecciones competitivas. Y elecciones competitivas es uno de los requisitos fundamentales de una democracia. Yo admito que me parece importante que las personas que postulan no sean una especie de paracaidistas que llegan, ¿no?, 2 días antes de la inscripción y son candidatos a la presidencia. En eso estamos de acuerdo. Pero esto es una maniobra malosa, como se dice, ¿no?, a la mala, para evitar ciertas candidaturas, ¿no es cierto?, bajo la excusa de que no tienen militancia, cuando todos sabemos que son parte de un aparato activo. ¿Quiénes están promoviendo esto? Alianza para el Progreso y el APRA ya han presentado proyectos de ley para que los candidatos a las elecciones del 2021 tengan una militancia mínima de 3 años en sus partidos. Y, ¿no es cierto?, el Congreso es dominado por el Fujimorismo y por el APRA, ¿no es cierto? Si ellos convierten esto en ley, Guzmán y Verónica Mendoza no pueden postular en los comicios del 2021 porque sus inscripciones recién las están logrando y las van a lograr en
muy poco tiempo, pero todavía les... Pero si ya pasaron 25 años de la caída de Abimael Guzmán y la mayor parte de los terroristas se capturaron durante y antes de la caída de Abimael Guzmán, tenemos que la mayoría ya cumplieron sus penas. La pena máxima en el Perú es 30 años. Y para la perpetua es revisable a los 30 años. Hay casos de perpetua, por supuesto. Pero lo que se estableció luego de que se rehiciera toda la legislación penal para que los casos no se... Es curioso, ¿no? Hay gente que le echa la culpa al gobierno de Toledo de que las penas hayan sido modificadas. Si no se hubiera hecho esa modificación, estos terrucos estarían libres ahorita. Porque hubieran ganado todos sus casos en todas las cortes penales del mundo, internacionales. Porque sus juicios habían sido juicios con serios problemas de debido proceso. En esos juicios la sentencia fue cadena perpetua. Para todos igual. Pero para todos igual. O sea, 300 personas con cadena perpetua. Entonces, uno de los principios básicos en el derecho penal es, si tú estás ante una organización criminal, ¿no es cierto?, hay grados de participación. Entonces, no es lo mismo ser un colaborador, ¿no es cierto?, que ser miembro del comité central o ser el líder de la organización. Entonces, en este caso, al líder de la organización, a los líderes de la organización, como eran en este caso Eleni Parraguirre y Abimael Guzmán, se les puso perpetua. Pero de ahí para abajo comenzaron 30 años, 25 años, 20 años, más o menos esas fueron las penas. Si no se hubiera hecho eso, reitero, estas personas podían haber apelado sus causas a la Corte Interamericana y haberlas ganadas. No porque la Corte Interamericana sea pro terrorismo, sino porque nadie puede estar preso por un tribunal sin rostro, ¿no es cierto?, militar, y con penas que no estaban previstas en el tiempo de la ejecución del delito, que es lo básico, pero lo básico. Entonces, se ordenó, ¿no es cierto?, lo mejor posible para mantener a la cúpula en la cárcel el mayor tiempo posible, pero todos sabíamos que no iba a ser para siempre, porque no hay plazo que no se cumpla. Muchos han muerto también. Parte de la cúpula ha muerto, ya sea en sus respectivos combates, o han muerto en cárcel, o han muerto saliendo de la cárcel, pero no todos. ¿Qué pasa con Morote? Y específicamente con Margot Liendo, habiendo ya cumplido los 25 años de condena y con el ánimo de que no salieran, la Procuraduría Antiterrorismo dice, vamos a procesarlos por otros casos, vamos a procesarlos por Tarata, Socos, ¿no es cierto? Distintas matanzas ya individualizadas, ¿ok? Entonces, eso permite que se queden más tiempo en cárcel. Morote tenía 25 años, ha cumplido 30, se ha quedado 5 en preventiva. Más de 5 años en preventiva no te puedes quedar. ¿Cuál ha sido el error acá? El error es de la Fiscalía, de no haber tramitado las acusaciones fiscales ya y no tener las sentencias. Han tenido 5 años para hacer ese trabajo. Entonces, si hay alguien a quien culpar, esa es la Fiscalía, de no haber hecho, digamos, este juicio de Tarata. Y el juicio de Tarata está especial, el de Socos me parece que no, pero mucho más acelerado para obtener condena. Se supone que van a estar en arresto domiciliario y apenas salgan las condenas, regresarán a la cárcel, porque tienen que cumplir esa condena. Pero tú no puedes tener en prisión preventiva a una persona más de 5 años. Ya 5 años es un escándalo. Porque la norma general es 9 meses para un delito simple. Para un delito complejo, 18, que es lo que le han dado hoy a Tumala y Nadine Heredia. Puedes doblarla, ¿no es cierto?, cuando la criminalidad es muy grande, etcétera, 36. Y de ahí te puedes ir un poquito más, hasta 48 meses. Hasta 5 años tal vez. Pero más no puedes, porque ya estás fuera de todo plazo razonable. Y eso es lo que hay que explicar a la gente. Este es un problema en el cual la Fiscalía y el Poder Judicial, el sistema, si quieren, no ha obtenido sentencias claras antes de que se cumpla el plazo de la prisión preventiva solicitada. Típico. Entonces, como son personas de, ¿cómo se llama?, peligro, se les ha dado arresto domiciliario. Ahora, la policía ya ha dicho que las casas designadas no cumplen, la caución no se ha pagado, o sea, porque tienen que pagar una caución antes de salir. Entonces, eso puede retrasar, por supuesto, su excarcelación. Pero si la caución se paga y los inmuebles son los adecuados, finalmente,
estarán bajo arresto domiciliario, con un policía paró la puerta. Pero es gente que ayer evidentemente celebraba un triunfo judicial y da mucha cólera, eso hay que compartirlo. Pero, por otro lado, hay que tener una cosa clara. Sendero Luminoso hoy no es una amenaza para los peruanos. Quienes quieren resucitar ese monstruo, lo quieren resucitar porque saben que no hay nada que una más a las personas que el miedo. El miedo une multitudes y las hace hacer tonterías. El miedo une, ¿no es cierto? Le tenemos miedo, no sé, a los venezolanos porque nos van a quitar nuestros trabajos. Gran unidad. Es mentira, es una mentira enorme. El miedo une. Igual, ¿le tenemos miedo al terrorismo? Por supuesto, los que hemos vivido el terrorismo le tenemos mucho miedo. Pero también tenemos que pensar con la cabeza que estamos dentro de un sistema de justicia, y un sistema de justicia que se rige por determinadas normas, y que ese sistema fue el que venció al terrorismo. Es decir, la democracia venció al terrorismo, la democracia venció a la dictadura totalitaria maoísta que quería imponer a Ismael Guzmán sobre todos nosotros. Entonces, con las armas de la ley tienes que seguir derrotando al terrorismo. No las puedes derrotar con las armas de la insanía, de la locura, de un grupo de gente que se une, ¿no es cierto?, por miedo, y por un miedo ante una amenaza que hoy, como reitero, está muy acotada a básicamente dos grupos: los familiares de Movadef y los que están en el EBRAEM, que ni siquiera más tienen el mismo pensamiento y que no representan una amenaza seria, salvo en el caso de sí asesinatos de policías y militares en el EBRAEM. ¿Tienes preguntas? Porque hace rato que estás leyendo. Dice, señora, ¿y qué? Después de cumplir el máximo legal de tu sentencia, te pueden... La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Buenos días, señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ya estamos en conexión con Arequipa, Radio San Martín. Muy buenos días, amigos de Arequipa. Con Chimbote, RSD, Radio Santo Domingo. Muy buenos días a todos nuestros amigos de Chimbote. Igual el Cusco con Radio Veritas. Buenos días, Cusco. Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba. Todo Puerto Maldonado con Radio Madre de Dios y Lima con Radio Santa Rosa. Además, un saludo para nuestros amigos de Ayacucho a través de La Voz de Ayacucho y Huánuco a través de Radio Huánuco FM y AM Tagua, que nos pone en todo el Perú y el mundo. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, amigos, y bienvenidos nuevamente aquí a nuestro programa A Pensar Más. Y hoy día vamos a tener que concentrarnos bastante en pensar un poco más. Las noticias, ustedes verán, han estado empapadas de un hecho del pasado que regresa con frecuencia a nuestro presente: el terrorismo que nuestro país vivió y que realmente se cebó con los más pobres, con los más frágiles, con los más vulnerables y por supuesto también con las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales, que sufrieron mucho de este ataque fanático e insano por imponer una revolución que solo estaba en la cabeza de Ismael Guzmán y sus secuaces. Los terroristas, en su gran mayoría, o están muertos, o purgaron condena, o están purgando condena. No hay en este momento, salvo el caso del Movadef y de sus satélites, movimientos que puedan representar un peligro para la sociedad real, ¿no es cierto? Los remanentes del EBRAEM están mucho más vinculados al terrorismo que al pensamiento político, al narcotráfico que al pensamiento político, aun cuando siguen matando policías, por cierto. No de la intensidad en la forma en lo que hicieron en los 80s y los 90s, pero es un asunto de cuidado. Sin embargo, ya no tienen el fundamento ideológico, ¿no es cierto?, ni las consignas que llevaron a miles de jóvenes peruanos a abandonar sus hogares y a enrolarse en las filas de un grupo completamente fanatizado. Sin embargo, la noticia de ayer ha sido que Osman Morote, sobre todo, y Margot Liendo han sido excarcelados y seguirán siendo procesados, pero con arresto domiciliario. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué? ¿Por qué esta gente miserable, que ha sido culpable
de la muerte de miles de peruanos, de la destrucción de la propiedad pública y privada, del atraso del país, de la destrucción de pueblos enteros en los Andes. ¿Por qué esta gente no está presa el resto de su vida? Y hay que hacer algunas explicaciones. Hoy el Diario de la República nos trae un cuadro que permite entender más o menos que los años pasan y que hace 30 años parecía que 30 años después era un tiempo muy lejano. Sin embargo, pasaron volando y pasaron los 30 años. Morote ha estado preso 30 años, Margot Liendo también. Y este cuadro nos permite ver más o menos cómo se manejó judicialmente el terrorismo. Entre 1982 y el año 2000 fueron detenidos, solo detenidos, 21.855 personas, más o menos detenidas. Fueron liberados por la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el Poder Judicial, en fin, inmediatamente unas 6.075. Porque se les detenía hasta 15 días para investigarlos, si no tenían nada que ver, los soltaban. Lamentablemente en ese proceso, como ustedes saben, se cometieron muchos delitos también por parte del Estado. Denunciados por terrorismo, los que ya llegaron a tener una denuncia, más de 15.750. ¿Ok? De esos denunciados, el 65% fue absuelto por el Poder Judicial, por falta de pruebas, por no estar en el lugar de los hechos, por muchísimas razones que llevaron, sí, a un grupo de peruanos a sufrir carcelería por las puras. Eso también hay que decirlo. Entonces, de 15.000, 65%, ¿no es cierto?, fue absuelto, pero el otro 35% fue condenado. Algunos eran inocentes. Alberto Fujimori indultó a 535 terroristas condenados como terroristas, a los que una comisión revisó sus casos, la comisión del padre Lancier, y estableció que estas personas eran inocentes. Estaban en ese proceso, cae el gobierno de Fujimori, y en el gobierno de Paniagua también se declaran inocentes, se indultan a 227, a un número muchísimo menor que el que ha indultado Fujimori. Ese es otro de los mitos fantásticos del fujimorismo, ¿no? Paniagua indultó terroristas, no. Fujimori indultó el doble, con la misma comisión y los mismos expedientes, ¿eh? Y el remanente de 131 personas fue indultado en los 2 primeros años del gobierno de Alejandro Toledo. Presos para el año 2000, es decir, cuando se va Fujimori, teníamos en cárcel, hay que ver acá, 2.795 personas. En ese momento ocupaban casi 4 penales. Eran presos de alta peligrosidad. 2.795 personas hace 18 años. Y eran entre los presos, digamos, uno de los grupos más importantes. Para el año 2010, 10 años después, teníamos un número significativamente inferior. 556 reos. ¿Qué había pasado? Habían cumplido sus condenas. Eso es lo que había pasado. Muchos fueron capturados en los años 80, muy jóvenes además, muy jóvenes. Y lograron salir de la cárcel a los 40, 50 años, habiendo cumplido condenas. Y finalmente, hoy, a enero del 2018, tenemos 323 presos por terrorismo. Eso es lo que queda. Entre ellos están, por supuesto, la cúpula, los que fueron capturados casi al final o después, ¿no es cierto?, de la caída de Aymar Guzmán en el año 1992.